Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. Me da muchísima alegría darle la bienvenida a esta porción, la porción de Vayera, la cual comprende entre el capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 24 del primer libro de la Biblia. Nos referimos al libro de Bereshit en hebreo, Génesis en castellano. Y hoy queremos tocar el tema de la salvación de Lot. Y va a ver usted por qué nos referimos a eso, pero recordar que esta porción quiere decir se hizo visible y lo que queremos remachar o quizás mencionar más que cualquier otra cosa es de que Dios tiene una revelación continua con su pueblo y hoy precisamente es lo que ocurre con respecto de Lot. Ahora lo que vamos a hacer es que, como siempre, empezaremos con un breve resumen de lo visto el año pasado. Y el año pasado nuestro tema fue el justo y el impío, la justificación. Y vimos que la diferencia entre el justo y el impío es que el impío es el estado natural de todo ser humano, es la maldad, mientras que justo es aquel que recibe una imputación de justicia de parte de Dios. Por eso es que cuando vemos que alguien es justo en la escritura, quizás es mejor pensar en términos de justificado, y cuando alguien no es o es un malvado, es necesario pensar en términos de que Dios no quiso justificar a alguien. En el caso de los habitantes de Sodoma y Gomorra fue precisamente lo que pasó, y por ello envió a un par de mensajeros a Lot para que los sacara junto con el resto de su familia. Nuestra lectura hoy iniciará en el capítulo 19 del versículo 1, que es donde terminábamos el año pasado, y leemos: Los dos mensajeros de ese llegaron a Sodoma al anochecer. Lot estaba sentado junto a la puerta de Sodoma, y al verlos se levantó Lot para recibirlos postrándose a tierra. En este caso, la, el viaje de estos mensajeros que llevan un mensaje de parte de Dios no hace otra cosa más que hacerle justicia al nombre de esta porción, y Dios fue visto. Pero también llama la atención que ahora mismo ya solo quedan dos mensajeros, y los que vinieron con Abraham fue tres en el capítulo 18. Lo que nos indica entonces que uno precisamente había venido para leerle el decreto a Abraham de Isaac, el hijo de la promesa, mientras que los otros dos, estos dos que vemos acá, su misión era destruir las ciudades de la planicie. Recordamos que esta destrucción se dio o llegó a 5 ciudades que están en la planicie de el Jordán o que estaban en la planicie del Jordán. Y luego vemos que cuando el desarrollo se empieza a dar, Lot está sentado junto a la puerta de la ciudad. Y normalmente en los tiempos antiguos la puerta de la ciudad era muy representativa, pues era el centro de negocios, de justicia y de cualquier otro litigio legal que era necesario hacer. En este sentido, Lot es probablemente una de las autoridades del lugar o es alguien que está haciendo negocios ahí. Incluso podría ser alguien que practicara alguna justicia, ya que luego se le acusará de eso. Pero lo que tenemos que, y lo que queremos recordar más que nada es que Lot ha sido entrenado por su tío Abraham y por lo tanto era una persona que iba a perseguir la justicia porque era un destinado a la fidelidad de Dios, era un destinado a la salvación, como lo probaremos hoy, como lo menciona el Evangelio y como el desarrollo
de la Biblia lo dice, porque en este caso, aunque se le está buscando salvar del fuego que caiga sobre él y lo destruya, esto representa la salvación de su vida. Entonces, él, entrenado por su tío para tener y reconocer la manifestación de Dios, la obra de Dios, el actuar de Dios, reconoce a estos dos seres como personas distintas que el resto de los humanos. Y como él sabe qué tipo de personas le rodean, les ruega que pernocten en su casa. De hecho, les dice así en el versículo 2. Leemos. Y les dijo, he aquí, señores míos, mire cómo se refiere a ellos, vengan por favor a la casa de su siervo, pasen la noche y lávense sus pies. Por la mañana se levantarán temprano y seguirán su camino. Para él no era opción que se quedaran allí. Y agrega, pero ellos respondieron, no, sino que pasaremos la noche en la calle. Esto eh, es muy indicativo del tipo de personas que Lot había llegado a conocer. Pero también es la consecuencia de que, guiado por sus sentidos, él ha escogido este lugar para vivir. Y yo quiero que usted tome conciencia de que ya no es ese Lot que era un hacendado que tenía muchísimo ganado, era muy rico. De hecho, él está a punto de perderlo todo y cuando él finalmente sale, sale únicamente con sus dos hijas, pero con cero posesiones. Y esta es una consecuencia de haber escogido estar entre malos, al punto de que ahora él tiene que proteger a aquellos que él percibe vienen de Dios, de las personas entre las cuales ellos viven y entre cuales sus hijas se han casado, dos de ellas. Pero bueno, él insiste, dice el versículo 3, pero él les insistió, porfió, quiere decir el Biblia, es decir, los desgastó, quiere decir la palabra, los desgastó. Así que estos dos fueron con él y entraron en su casa. Y luego dice algo que me llamó muchísimo la atención y que está relacionado con la salvación de Job. Dice, él les preparó un banquete e hizo panes sin levadura y comieron. Ahora, perdón, ¿qué quiere decir que les preparó un banquete? Quiere decir que ellos estaban en un momento del año conocido como Pesaj, puesto que les da panes sin levadura. No habría razón alguna en el mundo antiguo para que alguien comiera panes sin leudar. Simple y sencillamente no se hacía. A menos que hubiera una instrucción que este hombre hubiera recibido de parte de su tío de comer los panes sin levadura, y esto nos diría que había una revelación de Dios ya existente entonces en los patriarcas con respecto a las citas bíblicas. Ellos están en los días de Pesaj y el hecho que va a comer un gran banquete nos está hablando del carnero o del corderito que se mataba. Y por supuesto usted ha visto cómo él ha dicho o cómo la escritura nos enseña que también comieron pan sin levadura. Entonces hay un testimonio acá de lo que está ocurriendo en Pesaj. Y recordará usted que en Pesaj, es decir, Pascua, es cuando vemos el sacrificio del Mesías. Esta fiesta, esta cita divina, apuntaba a la redención, apuntaba a que el Mesías vendría a dar su vida por nosotros. Y ya vemos una señal de ello en un momento y en un lugar completamente sorprendentes. Digo el momento porque Lot no es un protagonista en la escritura. Sin embargo, estamos dando testimonio de que él recibió la salvación. Pero también un lugar complicado porque Sodoma era un lugar de mucha idolatría y hasta ahí llega Dios. O era un lugar de, perdón, más que idolatría, de perversión sexual. En segundo lugar, esto nos lleva entonces a reconocer y a enterarnos de que en la escritura, como está dicho en el Talmud me parece, no hay un antes ni un después en la Torá. Es decir, la Biblia es la palabra de Dios y es eterna. En tercer lugar, también nos anota o nos pone en contexto más o menos en qué momento ha de haber sido la concepción de Isaac. Porque un día antes estos seres estaban con Abraham, habían comido, ahora van a hacer la cena de Pesach
junto con los panes sin levadura, y Abraham estará a lo suyo. Por lo tanto, esta Pesaj, más o menos, es la fecha de la concepción de Isaac. Y eso implica que él nacería más o menos en noviembre o diciembre. Por último, Lot, podemos dar testimonio hasta acá, en este momento, se mantenía en el camino de Dios, en la instrucción, en la educación divina que él había recibido por medio de su tío. Nosotros le llamamos a esto el camino de la fidelidad. Y esa es precisamente la razón de que los mensajeros están acá. Vienen a sacarlo. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido que es necesario preservar a esta persona. La Pascua tendrá que ver con Dios, que colocando los dinteles, la sangre en los dinteles de las puertas, evitaría que hubiera muerte del primogénito ahí. En ese sentido, entonces, Pesaj o Pascua también representaba un salto para la vida de Lot. Dios iba a castigar, a traer un castigo sobre Lot, y ahora era un momento en el cual él iba a saltar a Lot. Es decir, Lot no iba a ser castigado. Por eso es que impresiona que los tiempos bíblicos hayan estado presentes y que este tenga que ver con salvación, precisamente desde mucho antes de que se legislaran. Quiere decir que los patriarcas ya lo sabían. Pero luego la historia toma un giro y nos va a demostrar, como si faltara testimonio todavía, acerca de la maldad de los habitantes de la tierra. Leemos el versículo 4 y dice así: Pero antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, por si tuviéramos alguna duda, todo el pueblo junto, desde el más joven, esta palabra quiere decir desde el esclavo incluso, rodearon la casa y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Y puede usted imaginar esa terrible escena en donde toda la casa está rodeada. Y hay una solicitud, de hecho es una demanda de todos los hombres, dice eh, los hombres de la ciudad. Pero da la impresión de que es desde el esclavo, desde el más joven hasta el más viejo. Y esto podría incluir a los yernos y los futuros yernos de Lot. Y esta gente tiene un apetito sexual depravado. Es decir, querían violarlos. Eso es lo que significa la palabra eh, eh, conocerlos. Y es por eso que esta práctica se conoce como sodomía y la escritura está dando testimonio en contra de ella. Versículo 6 dice: Entonces Lot salió a la puerta, a ellos a la puerta, cerró la puerta detrás de sí y dijo: Por favor, hermanos míos, no hagan tal maldad. La palabra maldad debe de entenderse como la palabra de haber sido condenado una persona, de no tener perdón. Por favor, no hagan tal condena. Ustedes se están condenando a ustedes mismos. También podemos entenderlo como perversión. Y esta palabra es una palabra muy interesante. Es la palabra ra'a, que es un perverso, es decir, alguien que ha sido encontrado culpable por Dios, condenado en un juicio. Y este es el cargo que estas personas ya tendrían entre sí. Están a unas horas de morir, consumidos por el fuego, pero no les importa. Estos mensajeros que están en su ciudad han venido para darles un testimonio, pero eso no les importa. Sin embargo, Job saca una alternativa, es decir, él responde con una alternativa que es muy difícil de entender para nosotros. Versículo 8 dice: He aquí tengo dos hijas que todavía no han conocido varón. Este versículo no quiere decir que solamente tenía dos hijas, sino de todas sus hijas, dos no habían conocido varón, es lo que quiere decir. Las sacaré, pues, y hagan con ellas como les parezca. Solo que no hagan nada a estos hombres, porque para esto han venido a la sombra de mi techo, es decir, para ser cuidados. Nosotros tenemos un difícil o un gran reto al pensar
o al tratar de entender por qué Lot estaría dispuesto a arriesgar a sus hijas, porque uno pensaría que es más importante proteger a los de su casa. Sin embargo, hay dos atenuantes que quizás debemos de conectar, que aunque no nos lleven a justificar a Lot, por lo menos podamos entender desde dónde este hombre estaba pensando. En primer lugar, Lot tenía el entendimiento que estos eran seres espirituales y por lo tanto Lot sabía que los hombres estaban persiguiendo una conquista espiritual. El hecho de que esto pasara con sus hijas era un mal menor, y la otra cosa es que el hecho de que estos hombres estaban a la sombra de su casa quiere decir que él era responsable ante Dios de lo que pudiera ocurrir con ello, y esto podría ser nefasto para él. Claro, esto no excusa lo que pensamos ahora en el siglo XXI, pero sí que nos ayuda a nosotros a entender la posición en la que está Lot. Ahora, tenemos que aprender también que Lot tenía por lo menos cuatro hijas. Pues aquí se hablan de dos que no han conocido varón, es decir, dos solteras. Mientras que en el versículo 14 y en el 13 habla de sus yernos, por lo menos dos. Eso quiere decir que ya sus hijas, ya tenía dos hijas casadas, por lo menos dos, y ahora nos está hablando de dos hijas solteras. Muy bien, vamos al verso 9. Dice el verso 9. Ellos respondieron, quítate de ahí. Y añadieron, este vino aquí para residir como forastero, y ahora juzgará para defenderlo. Algunos traducen, o quiere ser juez, pero ahí usa la palabra defender. Ahora te haremos a ti más daño que a ellos, sigue diciendo. Insistieron mucho con el hombre, es decir, con Lot, y se acercaron para romper la puerta. Verso 10. Entonces los hombres extendieron las manos y, es decir, los mensajeros de Dios, los seres celestiales que estaban dentro de la casa de Lot, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Versículo 11. Y a los hombres que estaban junto a la puerta de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor, es decir, desde el esclavo hasta el mayor, de modo que se fatigaban por hallar la puerta. Y es impresionante porque la palabra que habla acá, hirieron, cerraron la puerta, a ver, con ellos sí, los hirieron. Esta palabra es un golpe, es un toque de atención de Dios. En este caso, el resultado es la ceguera. Pero a pesar de que ellos estaban ciegos, se cansaban de seguir buscando la puerta. Quiere decir que no desistían, que la lujuria por las dos personas que habían visto, el desenfreno y la perversión sexual de perseguir algo de esta manera en completa abominación a lo que la Escritura ha enseñado, les movía de tal manera que aunque estaban exhaustos, ellos no cesaban de perseguir. Por lo tanto, están demostrando que se han hecho acreedores al juicio. Vamos al versículo 12 para seguir la lectura. Dice así. Aquellos hombres dijeron a Lot, ¿tienes a alguien más? Yernos, hijos, hijas, cualquiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha llegado a ser grande delante del Señor. Por eso el Señor nos ha enviado para destruirlo. Y ahí vemos la misión de estos dos mensajeros. Están ahí para destruirse el lugar. Por otro lado, la palabra clamor se refiere a la demanda de justicia de parte de Dios que ha llegado al trono. Y finalmente Dios, que es lento para la ira, es decir, lento para ponerse en esta posición, hará un juicio. Versículo 14. Dice así, entonces salió Lot y habló con sus yernos. Y literalmente dice, algunos traducen los prometidos, dando a entender que solo tenía dos hijas, pero Lot tenía cuatro hijas porque aquí dice los tomadores de sus hijas. Él va a buscar a las hijas y a sus yernos y les dijo, levántense, salgan de este lugar porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero vemos cuál es la reacción de ellos. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba, es decir, les pareció
que él se estaba burlando de ellos, es como dice literalmente. Y luego llegamos al punto cumbre de esta porción, que es lo que yo quiero dejar en su corazón más que nada, porque tiene que ver con la intervención de Dios. Versículo 15. Las versiones han traducido, y cuando llegó el alba o cuando llegó la mañana, yo se lo dejé literal, dice, cuando subió el Shahar, así está escrito, los mensajeros, es decir, estos seres, apremiaban a Lot, es decir, lo hostigaban para que se apurara y le decían, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están acá. Y queda las otras dos, no han querido venir, sus yernos las condenaron, para que no seas barrido, dice, con la impiedad de la ciudad. Ahora este verso es necesario explicarlo. Entonces, en primer lugar, el Shahar, lo que han traducido como alba en muchas versiones, también es un nombre mesiánico o una representación del poder del Señor. Tenemos otro suceso en Génesis capítulo 32, cuando Jacob se enfrenta, como dice literalmente, se revuelca con la potestad demoníaca y es rescatado por el Shahar. Esto lo hemos enseñado, está en nuestros listados y yo le invito a estudiarlo. Pero lo que estamos o lo que tenemos que conectar es que en este momento y debido también, y esto es muy hermoso, y como estaba en la época de Pesaj, en la época de Pascua, en la época de panes sin levadura, es una es un evento profético, es una señal, es una simbología maravillosa, porque la manifestación de Dios para redimir por medio del Mesías precisamente tiene su cumplimiento en Pesaj. Por eso era el tiempo. El Shahar es una representación del Mesías. Tenemos que decir que no es el Mesías porque él solamente ha venido a la tierra, pero es una representación de él que ha venido a salvar a Lot. Aquí lo que estamos viendo es la salvación de Lot. Y ocurre en la porción de Vayera, que es la que dice que Dios se hace visible. Por supuesto, la obra de salvación de Dios en favor de cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor, al Mesías Jesús, es visible en nuestras vidas. Han ocurrido cosas muy visibles para que nosotros podamos llegar a ser adoptados por Dios. Y esto nos permite relacionarnos e identificarnos con su obra, con su salvación. En esta ocasión, entonces, el poder del Mesías instruye a los mensajeros a apresurarse porque esto es un rescate para Lot y su familia. Están a instantes de que empiece a llover azufre o fuego del cielo. Y Lot es una persona que ha sido escogida desde los días en los cuales él andaba con su tío y ha sido justificado y registrado para la vida eterna. Aunque, aunque después él haya escogido mal, aunque se haya apartado. Lo veíamos el año pasado o hace un par de años, creo yo, que Lot nunca debió de haberse apartado de Abraham, debió haberse pegado a Abraham, debió haber encontrado la forma como sus pastores tenían que relacionarse mejor con los pastores de Abraham, pero por orgullo se va y ahora estamos viendo las consecuencias. Pero a pesar de que él se ha equivocado, vemos que Dios va a por él para rescatarlo porque él ha sido parte del proyecto de Dios, Abraham, de la inserción, de la bendición, de la salvación, y eso es lo que estamos atestiguando. El Evangelio nos dice lo siguiente. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6, dice así. Y sí condenó, refiriéndose a Dios, a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Es decir, cómo vivían impíamente o sin temor a Dios, y ya veremos qué quiere decir esto, las personas que vivían ahí en Sodoma y Gomorra. Verso 7. Y sí rescató al justificado Lot, quien había sido justificado desde antes en los andares con su tío Abraham, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados. Y eso fue lo que vimos
Cuando Lot sale en defensa de estos hombres y ofrece a sus hijas, cuando él los quiere hospedar en su casa, porque estaba acosado por toda esa maldad que le rodeaba. Verso 8. Porque este hombre justo, justificado, habitaba en medio. Claro, no tenía que haber habitado, pero eso también él lo cosechó. Habitaba en medio de Dios y afligía de día en día su justificada existencia por los hechos malvados de ellos. Es decir, todos los días él se afligía a sí mismo, habiendo sido justificado, teniendo una vida justificada, él se afligía a sí mismo. Lo que necesitamos ver acá también entonces es que Dios en la obra del Mesías ha decidido adoptarlo también, o lo había decidido. Por supuesto, esto es de que él andaba con Abraham. Y como hemos dicho, a pesar de haberse equivocado e ido a morar y a vivir entre perversos, pero de todas formas recibió la compasión de Dios eh, con unas lecciones muy duras, pero fue preservado. A esto es lo que se refiere la palabra shahar, lo que han traducido como rayar el alba. Por último, en nuestra porción, quiero comentar la palabra impiedad, la última palabra, una de las últimas palabras que veíamos en el versículo 15, para que no seas barrido en la impiedad de la ciudad. ¿Qué quiere decir esta palabra? Lo primero es que las traducciones que yo consulté la tradujeron como castigo, pero la palabra avon, que es la que aparece acá, que traducen como castigo y que yo he decidido traducir como impiedad, esta palabra eh, implica o significa o se refiere a las personas que van en contra de las leyes de Dios. Es decir, Dios ha dado una ley, Dios ha dado una Torah, su palabra, y la impiedad, el avon o aven sería el sustantivo. El aven es una necedad, una rebeldía humana automática al ser humano que no es salvo de ir en contra de las leyes de Dios, de ir en contra de la Torah del Señor. Una mejor explicación de esto la dio Dios mismo cuando estuvo acá y lo citamos desde el escrito de Mateo capítulo 7, versículo 21. Y veamos cómo lo pone y póngalo en el contexto en el cual lo hemos venido diciendo. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacemos una pausa. Hoy en día estamos acostumbrados que la gente, sí, yo sé quién es Jesús, Él es el Señor. A eso se refiere. No es el que me dice Señor, Señor, no es aquel que tenía una religión. ¿Quién es el que va a entrar al reino de los cielos? Es el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, es el que hace lo que está escrito, lo que ha sido registrado en el cielo. Este es un paralelismo que ya develaremos qué quiere decir. Por eso, verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, cuando el Señor venga, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y yo he de decir, muchas personas que vemos en las congregaciones hoy en día pueda que profeticen, pero si no están haciendo la voluntad del Padre, quizás no están adoptadas, no están conectadas. Así que la señal de la profecía no es una garantía en sí misma de que alguien es salvo. En segundo lugar, dice, en tu nombre no echamos fuera demonios. El hecho de tener la capacidad de echar fuera demonios tampoco lo es. Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Las experiencias, las obras, no nos garantizan algo. Por eso el verso 23 dice, entonces yo les declararé, nunca les he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad. O yo lo traduje como iniquidad y luego está la palabra griega anomia, que quiere decir la no ley, la no Torah, y luego está nuestra palabra, la palabra aben. Por lo tanto, el que hace la voluntad del Padre
de Dios, la voluntad del Padre que está en los cielos, es el que hace el Padre que está en los cielos. Entonces, en esta referencia que está haciendo Dios acá en la tierra, se refiere a la Torá del Señor, se refiere, al pliego de instrucciones que Dios ha dejado para que nosotros cumplimos. Dios nos llama, nos da el poder de su Espíritu Santo para vivir dentro de su palabra. Un salvo es aquel que confiesa a Jesús como su Salvador, que se arrepienta, que se mete a ese proceso, pero que luego, como una demostración de que es un salvo, se coloca en los parámetros de la Biblia, se coloca en los parámetros del Señor para cumplir su palabra. Por eso la palabra iniquidad o la palabra maldad en este caso es la palabra anomía. Y anomía quiere decir la no ley, la no Torah. Y eso es lo que quiere decir la palabra Abed. Lot, entonces, fue alguien que fue escogido por Dios, de tal manera que él aprendió un camino. Y como siempre nos gusta decir, los mandamientos y nuestro desempeño no nos salva la gracia del Señor. Pero lo que estamos afirmando aquí es el otro lado de esta propuesta. Pero el salvo, el que ha sido salvado, el verdaderamente salvo, se enfoca en guardar los mandamientos de Dios porque esa es la evidencia de que Dios lo ha salvado. Y este fue el caso de Lot. Dios salvó a Lot, pero Lot se mantuvo en su palabra evidenciando. Y como esto era la evidencia, como él vivía la evidencia, perdón, Dios envió y fue a por él. Por lo tanto, mi reflexión es simple y sencilla. Si usted ha confesado a Jesús como su Salvador, busque guardar su palabra, porque el salvo guarda su palabra, porque el salvo conoce sus competencias, las competencias del Señor, porque el salvo conoce sus mandamientos y los empieza a aplicar a su vida. Es la evidencia de la salvación y es lo que vivió Lot, y es la prueba de que tenía la revelación del Shahar, la revelación del Mesías. Gracias por sintonizar. Nos vemos la próxima semana. Muy agradecido de que haya podido acompañarnos hoy. Cualquier duda, estamos a las órdenes. Muchas bendiciones. Hasta pronto.